lo de la exposición, resumen de la obra de Fray Servando. Nada más una pregunta. Vimos 10 minutos de un video la clase pasada, ¿verdad? Nada más. Sí. Bueno, ¿sí lo siguieron viendo por su cuenta? ¿O tuvieron chance de verlo? Bueno, en lo que preparan por ahí los materiales, vamos a ver. Creo que vimos 10 minutos nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver unos 5 minutitos 10 en lo que los compañeros preparan el material. Sobre todo esto les sirve para ir preparando un perfil, aunque insisto, al padre Mier se le ha visto más en el ámbito literario, de la ideología, de la política, que de la historia, pero vamos a ver un cachito nada más y regresamos para ver ya terminar por ahí una lectura y iniciar otra. Entonces yo, de manera megalomaníaca, ya contagiado por mi personaje, pues decidí hacer una biografía. No teniendo otras credenciales que las de una persona que había leído, está leyendo y espera leer muchas otras buenas biografías, y partiendo de la base que lo que yo ignoraba, que era muchísimo de muchas cosas, lo iba yo a aprender, y que escribir la vida de Fray Servando sería para mí como una especie de vida universitaria, que lo fue, porque el grado de ignorancia que yo tenía de la materia cuando empecé a escribir un libro que me costó como 15 años, era enorme. Yo vengo de un medio súper laico, súper jacobino y en extremo anticlerical. Entonces, cuando yo empecé a ver a sacerdotes dominicos para que me explicaran las 10,000 cosas que yo no entendía, yo en mi vida había visto un sacerdote, yo no sabía cómo iba a llegar vestido, qué tenía que hacer yo, si tenía que besarle la mano, o de hablarle de vuestra excelencia, etcétera. Cosas que para personas relacionadas a lo largo de su vida con el mundo católico son muy obvias, para mí eran desconocidas. Yo no sabía lo que era una misa, yo no sabía cuál era la diferencia entre los frailes y los monjes y los sacerdotes ordinarios. Entonces, para mí fue una manera de estudiar historia de México, de estudiar la historia de la Iglesia Católica en México, y desde luego el gran periodo en el que transcurre la vida de Fray Servando, que no solo es el de la propia independencia de México, porque como ustedes recordarán, Fray Servando regresa a México hasta 1817 en el barco de la expedición guerrillera que traía a Javier Mina a la Nueva España. Pero que un personaje que había desarrollado una inmensa labor de periodismo, de conspiración, quizás de crónica parlamentaria en las Cortes de Cádiz, y que luego se convertirá en uno de los, ya en el México independiente, primero bajo Iturbide, después bajo Guadalupe Victoria, en uno de los personajes centrales del nacimiento de México. Entonces, bueno, recapitulando, yo decidí no creer en las memorias de Mier, admirarlas como una obra literaria, lo cual no quiere decir que no haya en ella muchos pasajes de verdad histórica, y reconstruir en la medida de lo posible su vida, valiéndome de las armas que Dios me dio a entender, y que era la imitación de las grandes biografías científicas, históricas, serias que yo he leído. Y no tuve la necesidad, o la resistí más bien, de poner nada que no pudiera yo respaldar en documentos o en la obra de los grandes historiadores que me precedieron, que me preceden y que trabajan preservando de esa Mier. Yo decidí, había cosas que yo no podía volver a leer, entonces yo confié, lo que hice lo correcto, en los grandes historiadores mexicanos y extranjeros que habían estudiado a Fray Servando antes que yo. Por ejemplo, toda la intriga del episodio de la Colegiata de Guadalupe, de aquel 12 de diciembre de 1794,
pues ya la había trabajado Edmundo Gorman perfectamente. Entonces yo lo que hice fue darle crédito a lo que decía O'Gorman y organizarlo en mi biografía. De la misma manera que enormes partes de interpretación de la vida de Fray Servando ya las había hecho David Brady, pues yo me apoyé en él, como me apoyé en Guadalupe Jiménez, que está por aquí, cuya presencia me honra mucho, para tratar de reconstruir las estancias fantasmales de Fray Servando en Londres. También hice una serie de viajes tratando de encontrar pistas que me alumbraran sobre los episodios más oscuros de la vida de Mier. Fui a archivos, fui al archivo del Vaticano, lo anduve buscando en Lisboa, en los archivos españoles. No tuve mucho éxito, nunca me encontré un papel que fuera revelador y que me mandase a la historiografía mexicana como pie de página de que este señor descubrió esto o aquello. No encontré nada, pero de ese tipo, así en nivel de descubrimiento documental, muy probablemente no lo supe buscar, o pasó frente a mis ojos sin que yo me percatase, pero sí logré hacer un número importante de inferencias que, en mi opinión, me acercaron a mí, al menos al conocimiento del personaje. Y me encontré con dos aspectos que quizás me gustaría compartir con ustedes. En primer término, yo me di cuenta que el personaje que yo estaba siguiendo sí era un hombre mentiroso, un hombre que tenía que cambiar de identidad y un hombre que estaba en esa situación siniestra en la que muchos de nosotros podemos estar o pudimos estar en países de una justicia como las nuestras, las justicias hispanoamericanas, que suelen estar basados más que en los derechos del acusado, en la indulgencia del poderoso. Servando era un hombre que desde luego que a veces lo perseguían y a veces se imaginaba que lo perseguían. Vivía en lo que hoy llamaríamos una especie de paranoia, pero pues hay personajes en quienes la paranoia es una segunda naturaleza porque han sido perseguidos, ¿no? Recuerdo el gran director de teatro polaco mexicano, que murió el año pasado, hace 2 años, Ludwig Margules, decía, no, yo no soy paranoico, yo soy polaco. Bueno, pues algo similar ocurría con Fray Servando. Entonces, en este ambiente de persecución, de largas reclusiones en agrestísimos conventos en España, Fray Servando construyó una personalidad acorde con la persecución, con la soledad, con la sensación de ser un hombre olvidado de la historia, al cual su país, por distintas razones, la Nueva España le había dado la espalda, que era una especie de donadie arrojado a la vida europea de principios del siglo XIX, que se tiene que construir él una personalidad. Entonces él va construyendo su personalidad poco a poco y va haciendo una serie de recorridos históricos, políticos o intelectuales que lo transforman en lo que acabó por ser un protagonista de las independencias de América. Entonces, esta construcción de una verdad propia, esta invención de un personaje que tuviese una estatura política e intelectual como la que Servando alcanzó, que no era la del joven predicador anticuadísimo que había dicho que Santo Tomás había estado predicando el evangelio a los indios en América. Entonces, digamos que Servando pasa por varias escuelas de la vida, digamos. Va una cosa que reconstruyó perfectamente Edmundo Gorman, él va a la Real Academia de Historia en Madrid en 1799 a defender su caso. Le dicen, mire señor, pues lamentamos mucho que lo hayan metido a la cárcel por una cosa que no es cierta. Nadie ya en la España ilustrada del último año del siglo XIX consideraba ni real ni factible que Santo Tomás hubiera estado en América predicando el Evangelio.
Entonces, pues miraron a Servando con cierta ternura, le dijeron, pues sí, usted ha sido víctima de una injusticia, pero pues póngase a estudiar porque esto no es cierto, ¿no? Entonces, pues Servando sale ahí muy humillado y a la vez muy, ¿cómo se dice? Le picaron la cresta para, en la medida de su formación, ponerse al día. Bueno, pues nos quedamos en que la Academia de la Historia, entre historiadores se vean, dicen por ahí el dicho, pican la cresta al joven todavía preservando, todavía conservador en el periodo en que se encuentra, y vamos a ver en qué se va a convertir después. Ya vamos, luego comienza a escribir su historia que ustedes ya han comenzado a leer. Entonces, quise que viéramos el video porque quisiera, antes de ceder la palabra a los compañeros, que retomemos 4 cosas que tienen que ver con la materia de historiografía principalmente y de historia ya en segundo término. Primero que constaten a veces cuánto se tarda un autor en hacer un libro, ¿verdad? Independientemente de que el libro trascienda o no trascienda. O sea, este señor pues corre con la suerte de ser considerada la mejor biografía del padre Mier, la más completa. Vamos a dejarle en esto último, una de las más completas, mejor cuidadas biografías de Fray Servando. Y sí, espero todos hayan escuchado el tiempo que le dedicó y sobre todo, cuando nosotros hacemos un trabajo, le dedicamos 6 meses y ya queremos tener una gran obra y queremos ya ahí cortarme, ¿no? O sea, los trabajos serios llevan tiempo, jóvenes. Entonces sí quería que el tipo ahí que está ahí, pues ya es un 50, ¿verdad? Pero llevó parte de su tiempo. Ahora, no debemos de cegarnos tampoco. O sea, ¿quién es Christopher Domínguez? No sé si ustedes tengan por ahí una idea así aproximada. Es un tipo que por lo menos cuando hizo este libro se movió en los laureles de la literatura y de la historia. Era de los hijos espirituales, nada más y nada menos de Octavio Paz. Entonces, seguramente tuvo todas las facilidades económicas, todas las becas, todas las facilidades para andar vagando igual que el padre Mier, buscando la huella, porque me gusta la honradez del tipo, dice que no encontró gran cosa, pero sí, no quitarle méritos, pero tampoco decir que es un hijo de vecino que estaba indagando y por ahí su mamá lavaba ropa ajena y su papá andaba de bracero, ¿no? No es el caso de historiadores que andan sufriendo, ¿no? Que muy apenas tienen para sobrevivir. Entonces, punto número 1, el tiempo de la investigación. El otro punto que sí quisiera que también retomaran es la actitud crítica. O sea, vean, siempre nosotros como historiadores nunca debemos de ponernos la cachucha, ¿no? Ni involucrarnos sentimentalmente con los personajes, con los temas, sino siempre verlos con cierta frialdad, con cierta duda, con cierta metodología, vamos, duda metódica, como dijo por ahí un gran pensador. Entonces yo creo que los racionalistas, ¿no? Creo que en este caso el video pues, nos deja esa lección de siempre tener una actitud crítica hacia lo que estamos observando, analizando, ¿no? Y como tercer punto, esto lo pudiéramos ya discutir a final del semestre o cuando vemos el siglo XX, es la importancia de la biografía. Quienes estudiaron historia por allá en los años 70, todavía en los 80, había la herencia ahí del materialismo histórico, incluso del propio positivismo, ¿no? Donde lo importante en la historia pues, era el proceso, era la generalidad, y donde realmente a veces, sobre todo en el caso del marxismo, se le daba poca importancia a la persona, al ser humano en concreto. Se hablaba no del obrero Pancho, no del obrero José, no del obrero Pepe, se hablaba de la clase obrera, ¿no? Sin genérico. Pues creo que eso llevó a que la gente que le interesaba
hacer trabajos más inductivos, más hacia adentro. En este caso, las biografías fueran tachados como gente que está en contra del cambio, como gente reaccionario, como diría no sé quién, de los conservadores, ¿no? De los que están en contra del progreso y del cambio. Entonces creo que la biografía en los años 80 volvió otra vez a agarrar importancia, claro. Se ha manejado no siempre de una manera muy crítica o muy novedosa. Quizás el intento más amplio, más sistemático, pues fue de un personaje que está en el ojo del huracán desde hace 3 semanas, Enrique Krause, con sus biografías del poder, ¿no? Pero eso ya lo podemos platicar. Lo importante nada más es llamar su atención de que la biografía como un quehacer, como un trabajo historiográfico, es algo que en otros países, de Europa sobre todo, tiene mucha seriedad, tiene mucha prestancia, incluso hablando de dinero y hablando de plata limpia, pues también puede generarle muy buenos ingresos a los autores o al autor. Entonces, la importancia de la biografía, yo creo que la biografía complementa de alguna otra manera los grandes relatos, y los grandes relatos no son nada si no tienen esos microrelatos que son las biografías. Yo creo que ustedes son una generación que ya no trae esa onda, ese cascabel, ¿no? De que los personajes no hacen la historia la hace la humanidad. Entonces yo creo que esa discusión ya es un tanto romántica, por no decir, ya está un poco choteada, ¿no? Pues ya, ese es el punto número 3. Y punto número 4, vean la importancia del análisis historiográfico para sustentarse en trabajos serios, ¿no? Entonces él se toma trabajos de un personaje que a lo mejor vamos a comentar más adelante, Edmundo Gorman, ¿no? Toda una de las vacas sagradas de la historia y de la historiografía mexicana. Entonces, creo que es importante también el sustento, siempre de sus trabajos sustentados en obras que han hablado del tema. En este caso, Fray Servando, pues sí es un personaje estudiado por... No sabemos en este momento en qué parte del mundo alguien esté estudiando a Fray Servando, a diferencia de otros temas mexicanos que pues realmente no causan mucha atracción. Quizás lo prehispánico, quizás por ahí a lo mejor algo del virreinato, pero en general los temas, las biografías de México no tienen la atracción que pudieran tener de otras latitudes, ¿no? Bueno, entonces esos son los 4 puntos que quería comentar y que viéramos el video. La próxima clase vemos otros 5 o 10 minutos y ya creo que ya estamos todas. Vamos entonces creo que en el equipo 2 por ahí faltaron algunas cosas, y pasar entonces también al equipo 3, y yo creo que con eso se nos va el tiempo. No sé si antes de pasar a los equipos, un compañero o una compañera tuvieron comentarios sobre lo que vimos del video, lo que comentamos, algo que quieran agregar. Bueno, creo... Sí, adelante. Bueno, creo que es de hecho bastante interesante el escuchar. A mí sí me resulta interesante escuchar más bien a los autores cuando hablan acerca de las obras que han hecho, porque Claro. a veces el proceso de creación de estas termina siendo incluso a veces más interesante de leer que la propia obra. No demeritando el valor que tiene la obra por sí mismo, pero es que, bueno, hay veces en las que los autores tienen que viajar a otras partes, investigar a ciertas personas o hacer cierto tipo de acciones complicadas o raras para poder traer algo bueno, algo que no se haya hecho antes. Y yo creo que es uno de esos casos. Sí, por eso yo les decía, desde luego es importante el apoyo que recibió ahí de Octavio Paz y de todo un grupo de personas, pero sí, el mérito, y muy interesante, estoy de acuerdo con usted, escuchar a los constructores, ¿verdad? A veces escuchamos lo que se dice de ti, lo que se dice de tu obra, pero también es importante ver
al autor, pues para ver qué le puso a la salsa, ¿no? Al guisado, cómo lo coció. Yo creo que en ese sentido estoy totalmente de acuerdo con usted. Es importante escuchar a los autores hablando de su obra, más como lo hace este hombre, no sé si en afán si su arrogancia radica en su modestia, pero muy, muy franco, ¿no? Muy abierto, diciendo que, pues, que realmente su mérito fue haber juntado todo, ¿no? De lo que se había dicho, lo que no se había dicho, y sobre todo lo que me llama la atención, claro, ahí no había, creo que en la sala ahí esa herencia que nos ha dejado Carlos Slim, ahí de Grupo Carso, en el Centro de Estudios de Historia, Estudios de Historia, creo que no había por ahí muchos regiomontanos, o sea, que a lo mejor no les hubiera gustado mucho a los que son estrictamente fans del Padre Mier, pues que dijeran que era medio mentiroso y hasta paranoico, ¿no? Claro, luego le arregla ahí y lo sustenta, y creo que no es una falta de respeto, al contrario, nos está abriendo los ojos de cómo debemos de observar a los personajes. ¿Algún otro comentario por ahí? Muy bien, Arnoldo. Bueno, entonces, gracias por el comentario. Vamos entonces creo que faltó por ahí del equipo 2, no sé, faltó ahí creo que algunos elementos para iniciar entonces con el equipo 3. Así que si son tan amables, ahí les encargo que avancemos, por favor. Bueno, profe, yo soy del equipo 2. Sí, adelante. Bueno, yo noté algo en la lectura, es que Fray habla mucho de la religión y remarca mucho cuál es el grito que dio Hidalgo. Remarca que, gritó viva la religión y viva la Virgen de Guadalupe, y cómo ocupó mucho la religión Hidalgo para iniciar el movimiento, porque hay una parte que nos menciona que al momento de como que dar una plática o algo con los franceses, dice, ellos nos van a quitar nuestra religión y nos van a convertir en jacobinos. Así que remarca mucho que Hidalgo ocupó mucho la religión para mover a todo el pueblo. Esto es muy importante. No sé si ahí, si tiene chance de checar, si él pone alguna cita de quién dijo eso o cómo sabe él eso. Si no lo tiene a la mano, no se preocupe. Lo importante es, sobre todo, esto último que usted dice es muy, muy, muy lacerante, muy, muy denunciante, que es realmente voy a decirlo muy grotescamente para que se entienda más rápido, cómo engatusa Miguel Hidalgo a las masas, ¿no? Para que se involucren en este proceso. Entonces, creo que esto segundo que dice es más lo que la mayoría de los historiadores están convencidos de que fue el anzuelo, ¿no? que usa el Padre Mier para una sociedad que no necesariamente en su tiempo quiere cambiar. O sea, uno pensaría que los campesinos, que la gente del campo, que la servidumbre agrícola de entonces estaría ya por el cambio. ¿Quién sabe? Las comunidades indígenas que tenían patentada su tierra por una gracia de la reina, de los reyes. ¿Quién sabe si todos estos hubiesen estado muy, muy conformes con hacer una revolución o con hacer una guerra? No sé. Entonces yo creo que esta frase que usted dice es, híjole, bien, bien importante para entender entonces lo que hizo que Hidalgo moviera las masas, si es que realmente sucede. Lo otro que dijo usted, también muy importante, las exclamaciones, los dichos, desde eso de vamos a coger gachupines hasta Viva Fernando VII, habría que luego indagar por ahí si realmente hay un documento donde él afirme ese tipo de bravatas o de arengas, como le quieran llamar,
Pero bueno, no sé si tienen por ahí si viene una cita por ahí, si no vamos a darlo por hecho de que así dicen que dijo el libertador Hidalgo, ¿no? por ponerle un adjetivo. Adelante. Adelante, compañera. La religión católica llama mucho la atención. No, creo que ya no. Hay que le apoyen los otros compañeros del equipo 2 por ahí. Esto que se dijo es muy, muy interesante y muy ad hoc para las fechas patrias que se supone estamos todavía viviendo. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Perdón, estaba batallando en activar el micrófono. Bueno, en sí el capítulo 9, que es el que nos tocó, o bueno, el libro 9, es bastante interesante. Sí. El libro en general dice Branding que constituye el momento axial en el que los temas tradicionales del patriotismo criollo se convierten en poderosos argumentos en contra del régimen español. Y esto es algo que menciona Mier y le da importancia, que él remarca que más que un enfrentamiento abierto entre españoles y criollos o indígenas, se trataba más bien de una guerra civil. Y para complementar esta idea de que es una guerra civil y no algo externo, hablando de que Francia nunca tuvo mucha relación con América en ese momento y no existió como tal un movimiento que apoyaba a Francia porque pues he tenido este temor y que también lo mismo pasa con Estados Unidos, o sea que no hay estas situaciones, bueno, estos países o bueno, externos que estén influyendo en la causa. Algo que me llama la atención que dice Fray Servando en el capítulo es que habla de la importancia de ser objetivo y no juzgar a los actores de la historia. Vaya, da a entender que tiene la idea, pero quizá no la lleva tan bien a la práctica. Sí menciona que Hidalgo pudo no haber sido un santo, pero tampoco un villano, aunque pareciera que habla más bien de él que mal. Sin embargo, en sí esta guerra civil, él menciona que sus causas son principalmente por el cansancio de los indígenas en su situación tributaria, también el de querer retomar sus tierras que en el pasado pues, se las habían quitado, y bueno, también estaba el querer evitar el despotismo francés, que era este temor que había dentro de la corona. Bueno, oiga, pues a ver, no se interrumpe otra vez con la compañera. Entonces, no sé, ayúdenos. Podríamos entonces suponer o podríamos establecer que en este apartado, en esta, hay entonces un interés, un interés más bien de Fray del padre Mier por legitimar la figura de Hidalgo. Pudiéramos pensarlo así, dado que son de los mismos, ¿no? Digo, ya digo. Sí hace mención de distintos personajes, pero se centra en Hidalgo y
probablemente sí podríamos como que quedarnos con esta idea del capítulo, digo, entre otros que sí, aunque menciona que hay que ser objetivos y no juzgar tanto así a los actores, pareciera que está hablando, tratando de realzar la imagen de Hidalgo. No, o hablando en primera persona, perdóneme también a mí, que de hecho ya ve que va a correr con suerte, ¿no? Digo, pues, por algo le consideran por ahí otro historiador que vamos a ver, Carlos María de Bustamante, el abuelito de la independencia, ¿no? Preservando. Bueno, ese es uno, y lo otro que usted ya reafirmó y que había hecho la compañera, era cómo mueve el discurso de Mier hacia las masas, pues para que lo sigan. Y qué bueno que señaló, cuando empezó usted a hablar, que señala esto de que a lo mejor los demonios de entonces, que son los franceses, ¿verdad? Sobre todo los jacobinos, todos los revolucionarios que habían cortado cabezas a los reyes, a lo mejor ellos ni por aquí pensaron pasar, ¿verdad? Pero sí hay esa fiebre, vamos a decirlo así, ese interés por, incluso se va a llegar a afirmar en algún momento que Hidalgo dijo que traían preso a Fernando VII allá por Guanajuato, por México, digo, a ese nivel llega la grilla de entonces, pero qué bueno que señaló entonces usted eso, porque eso queda claro que en Hidalgo vamos a encontrar una serie de imágenes creadas un poco para motivar, para mover, para sensibilizar a gente que no sabe de ciencia política, a gente que ni siquiera sabe leer y escribir. Ahí le dejamos. Muy bien, ¿algo más? Ya encontré la parte que mencionaba mi compañero, profe. A ver, sí. Si gusta que la explique o que la cite textualmente. Por las dos cosas, no nos enojamos. Ok, primero explicando, yo no logro entender porque dice, este hombre dice el autor del bosquejo, pero no dice cuál hombre. Ajá, muy bien. Supongo que debe tratarse de alguna gaceta o algún intento de desprestigiarle. Procedo a leerle, citando. Este hombre, dice el autor del bosquejo, que es un astuto, hábil, atrevido, congregó al pueblo y los indios en la plaza, persuadió la tiranía del actual gobierno, su ilegítima autoridad, estando cautivo el soberano y la intención de subyugar al país, a la Inglaterra o a la Francia, y con exclamaciones de viva Fernando VII y la Virgen de Guadalupe, cuya imagen se venera con particular devoción en este reino. Y esta otra. Ya en estos, y vienen unos signos que no sé qué significan, no es exacto el autor. Como escribió tan reciente los sucesos, siguió los rumores falsos que esparce siempre la fama, sin haber tenido tiempo de aclarar la verdad. Es cierto que el cura convocó al pueblo y le arrengó, pero atacando por el flanco débil. Esto es el recelo que tenía por ser entregado a los franceses por el gobierno europeo. Hoy debería ser mi primer sermón de desagravios, pero será el último que os haga en mi vida. No hay remedio, está visto que los europeos nos entregarán a los franceses. Y bueno, esta es la parte. Adiós religión, seréis jacobinos, seréis impíos, adiós Fernando VII, seréis de Napoleón. No, padre, gritaron los indios, defendámonos, viva la Virgen de Guadalupe y viva Fernando VII. Pues yo creo que ahí, gracias por la lectura, al margen de que ver, él sobre todo lee periódicos, ¿no? Habría que ver a la persona que se refiere o a la obra que se refiere en concreto que es. De momento no tengo el dato para que le he dicho mentiras, pero lo que sí nos queda claro entonces que es, pensemos que esto se comienza a leer a finales de 1813, 1814, y es entonces cuando se comienza a ceñir esta idea de que realmente no era tan revolucionario la propuesta o el esquema de Miguel Hidalgo, y que realmente pues era una especie de continuidad, un pequeño reformismo por ahí, pero no era propiamente un cambio radical, ¿no? Creo que ahí el padre Mier pues sí ubica, sí concentra el papel revolucionario de Hidalgo, ¿no? Por lo menos habría que seguir leyendo más adelante, pero sí creo que muchos historiadores se quedan con
con esta propuesta, con esta idea de Hidalgo, ¿no? Acuérdense que el movimiento de independencia insurgente que encabeza Hidalgo no dura ni medio año, entonces es muy corto, entonces difícil que pasen muchas ideas, muchas propuestas, cuando realmente se la pasan huyendo, guerreando en los pueblos, pero interesante entonces esto último, que tiene un valor agregado para nosotros en la materia de historia, ¿no? Muy bien. Adelante, sí, ya, muy buena el comentario y la cita. Adelante, compañeros. Bueno, no sé si mis compañeros ya hayan terminado para pasar con el equipo 3. A ver, vamos. El 2 todavía hay cositas por ahí, ¿no? Todavía. Adelante. En general, la clase pasada fue cuando se habló de como que un resumen Sí. del capítulo. En mi compañero y yo ya mencionamos algunos puntos. Y bueno, si acaso solamente mencionar, aunque bueno, esto en realidad usted ya lo había mencionado, que era más el aspecto historiográfico de la obra, de el cómo se había creado, que es Fray Servando tomando como pretexto la petición de defensa de la viuda del virrey Turrigaray. También, bueno, en este caso nosotros investigamos sobre la crítica historiográfica del doctor Rafael Estrada Michel, el cual menciona que esta es una completa recopilación de textos relativos a la insurgencia novohispana y que contiene el crisol de la tesis independentista cervandina, que es más o menos va de la mano con lo que decía Brandon, que es lo que ya había mencionado al principio, del momento axial de los temas tradicionales del patriotismo criollo. Por ahí tenemos un ruido, ¿no? Bueno. ¿Perdón? Por ahí escucha un ruido, no sé si a veces es bueno dejar alejados los celulares porque se nos vicia el sonido. Creo que alguien más tiene el micrófono abierto, creo. Ya el equipo 3 ya quiere. Y bueno, ya sería todo. No, digo, estoy buscando una causa. Sí, entonces, esto, Brading, pero sobre todo Gorman, que son los que han dejado por ahí anotaciones importantes, pues sí, tratan de ubicarnos en primer lugar al personaje, pero también su discurso. Entonces yo creo que si se fijan, lo que dice Fray Servando, pues no está tan trasnochado. Lo que pasa es que luego, a los que no sabemos historiografía, pues nos lo venden como novedad, ¿no? Entonces yo creo que ustedes estas últimas 4 cosas que hemos mencionado de la obra, sobre todo el equipo 2, yo creo que, no sé si están de acuerdo conmigo, si ya lo habían leído antes en la crítica, como crítica antigua, se vende como que son las novedades en la historia, ¿no? De que Hidalgo engañó a las masas, de que no quería un cambio radical, de que querían más de lo mismo. Creo que ahí está contenido en esta obra del 13, que además, como lo dijo el primer compañero, hay esa idea también de legitimar el papel de los clérigos. Recuerden que la independencia, desde el punto de vista no solamente ideológico, sino militar, la hacen los curas, ojo. Y porque como Hidalgo hay en todas partes, ¿no? Y claro, los clérigos están a favor y en contra. Acá en el caso del noreste, de Nuevo León, por ahí en las conferencias que algunos de ustedes nos han seguido, se dieron nombres de algunos clérigos que realmente su papel fue crear una especie de como un teflón, ¿verdad? En contra de las ideas liberales, de las ideas de independencia, pero también hay otros abiertos, ¿no? Como en este caso el padre Mier, que él está viendo el proceso, acuérdense, lo está viendo desde Europa, ¿no? Inglaterra. Entonces creo que esto es importante que lo anotemos y que lo tomemos en cuenta. El equipo 2 por ahí, ¿algo más?
Entonces, el equipo 3 por ahí, una compañera, podemos iniciar y continuar la próxima clase, pero sí, si quieren introducirnos en algún tema, equipo 3, nos quedan por ahí, podemos dedicarle 10 minutos tranquilamente. Si nos escuchan por ahí, el equipo 3. Bueno, este apartado o el libro en sí que nos tocó a nosotras, Sí. nos cuenta varias batallas que se llevaron a cabo y al menos algo que a mí me gustaría destacar es el hecho de que en diversas ocasiones, mientras se va narrando, Fray Servando nos menciona que él considera que se está exagerando al momento de dar datos sobre las personas que participaron, la duración de los enfrentamientos o la pérdida que sufrió cada bando. También me resulta increíble cómo, a pesar de que el ejército enemigo, bueno, él menciona que a pesar de que el ejército enemigo no conocía muy bien las cifras de sus heridos y muertos, ya comenzaba a especular sobre las de el ejército insurgente. Y también algo que destaca es que no se le podía llamar rebelión a lo que estaba sucediendo, cuando en realidad lo único que se estaba buscando era dejar de lado al gobierno opresor de los americanos. Así lo señala. Sí. Vamos a darle una checadita bien, porque entonces ya hay más pronunciamiento, ¿no? Más radicalidad. Adelante. Adelante, Daniela. Bueno, y también en una parte menciona que lo que menos quería Hidalgo era que se derramara tanta sangre, ya que se percataba de que el ejército enemigo en sí estaba compuesto por sus compatriotas. Interesante esto del derramamiento de sangre, ¿no? Porque acuérdense que nosotros acá en Nuevo León pues, fuimos un modelo ultra light de cómo debía ser la independencia. Aquí, a través de cartas, las autoridades ceden y se cambian de bando y todo muy bien. Acá no se derramó, aquí sí que no se derramó, según la historia, ni una gota de sangre, pero recordemos que en el norte, desde el nuevo Reino de León hasta Chihuahua, se va a generar el ambiente de la reacción, por no decir el ambiente antiinsurgente, y aquí se les va a dar muerte a esta primera generación de insurgentes. Entonces, que por acá se les apresa y en Chihuahua se les fusila. Entonces, por si creemos que en el norte era muy bien vista la independencia, pues quién sabe. Sin embargo, un poco siguiendo la línea de la compañera Daniela, pues acá sí que no se derramó una gota de sangre. Y por otro lado también tratar de limpiar la imagen de Hidalgo de que era muy, muy tranquilo, muy light. En lo militar, quién sabe, porque la historia por ahí, los documentos que hablan de su papel como militar, no permiten que uno pensara eso, pero bueno, vamos a comentar. Adelante, Elías, por ahí. Sí, sí, por esa parte lo que también pudimos ver en el, bueno, yo soy del equipo 2, pero creo que coincido con mi compañera, porque eso también se ve desde el libro 9,
el interés o la intención de Fray Servando por poner a un Miguel Hidalgo diplomático, por así decirlo, y complementar ese perfil con el perfil de Ignacio Allende y de Juan Aldama, que eran los generales, y Fray Servando Teresa de Messi se esfuerza más en diferenciar como que Ignacio Allende y Juan Aldama tenían, y Abasolo, tenían los perfiles más militares, más estrategas, más conocimiento en el arte de la guerra, como quien diría, y eran los que dirigían principalmente las tropas, más que nada como que Miguel Hidalgo era la figura pública del comandante, ¿no? Supremo. Sí, él era el generalísimo, justamente porque él no dirigía la tropa, aunque bueno, por ahí les puse, le publiqué ahí en el Face un artículo interesante sobre el retrato de Hidalgo, realmente Hidalgo cómo era. Sí, de Maximiliano. Sí, lo vi. Que estaba más preocupado Maximiliano que nosotros, ¿va? por la figura de Hidalgo. Lo interesante es que, hay chismes que son buenos y otros chismes no son trascendentes, pero si no hace usted este comentario, no se me ocurre platicar de que para mucha gente que lo narra él es un tipo que andaba empistolado, ¿eh? O sea, por eso dicen que ningún cuadro que se ha hecho sobre él lo ayuda, que él traía una pistola así como de 20 pulgadas, ¿no? Ahí en la cintura, y que siempre así se movía cuando andaba de insurgente, ¿verdad? Y que pues realmente ningún retrato, ninguna pintura sobre él destaca ese aspecto. Creo que nada más la figurita está, no sé, habría que checarla bien. Realmente el único retrato que tenemos de él pues es la figura de madera que por ahí aparece también en el artículo. Pero bueno, eso ya lo comento por lo que usted dice, ¿no? Es esa idea de echarle harina, ¿no? De echarle pintura blanca a la figura de Fray Servando, del padre Hidalgo, ¿no? Por parte de Fray Servando, que yo creo que es una especie como de autocontemplación ahí de este personaje. No sé si hay por ahí otro comentario, porque si gustan, iniciamos la próxima sesión ya con el equipo 3, ya que hayan resuelto su problema de audio, y para partir ya de un diálogo concreto. Entonces, si gustan, nos vemos en la próxima clase y empezamos con el equipo 3. Son tan amables. Tengan buen día y nos vemos mañana. Muy bien, muchas gracias, profesor. Nos vemos. Hasta luego. Hasta mañana, profesor. Gracias, profe. Les encargo pues al equipo que sigue que esté listo para la próxima clase.